7:44 de la mañana, continuamos en nuestra conversación con José Félix Valera, presidente del Consejo Legislativo del Estado Vargas. Usted hablaba que había que tomar medidas a la banca privada. ¿De qué se tratarían estas medidas? Sí, sencillamente, mira, tú con aplicar los mecanismos que están en la ley, todas las operaciones, ya no las que se hacen en Cúcuta con el papel moneda, sino todas las operaciones cambiarias entre bolívares y dólares, así las hagan por un banco en Panamá, así las hagan en uno de los paraísos fiscales del Caribe, al final el cambio de bolívares a dólar o a cualquier tipo de divisa se tiene que hacer con un banco en Venezuela porque es donde están los bolívares. Entonces todos esos cambios pasan por la banca privada venezolana. Ahí hay que tomar también mecanismos de control aplicando la ley, es decir, con hacer la calificación del ilícito cambiario que está tipificado en la legislación venezolana o con establecer mecanismos como el ilícito cambiario que están tipificados en la legislación venezolana. Tú aplicas unas medidas hacia la banca aplicando la ley y controlas el cambio de grandes volúmenes de dinero, de ese que está a veces legitimándose, de ese que se está lavando, de ese que además se utiliza para sacar mucha ganancia del diferencial cambiario cuando a un empresario se le entregan dólares a 10 para traer alimentos o para traer medicinas y luego este va y los cambia en el paralelo y no trae las cosas para las que se le asignaron esos dólares. Eso se hace a través de la banca privada. ¿Y cómo garantizar la objetividad en este tipo de transacciones? Otro mecanismo tiene que ver con pechar las transacciones en divisas, es decir, la banca privada hace transacciones en divisas, entonces el impuesto que paga la banca privada debiera ser en divisas también. Si se pueden establecer un mecanismo de control, se puede hacer una reforma fiscal dirigida hacia la banca que imposibilite, que limite este tipo de mecanismos como lo hay en otras sociedades inclusive no solo hay control de cambio, sino que hay control de capitales y la gente no solo tiene que declarar lo que tiene, sino que tiene que explicar y justificar de dónde viene, porque uno de los problemas de esta sociedad también que se mezcla, se vincula con toda esa guerra económica, con el uso de la economía para fines políticos, tiene que ver con el tema de la corrupción. Diputado, ¿cómo garantizar que ahora con este nuevo cono monetario ya se va a sacar de circulación el billete de 100 bolívares? El próximo 15 de diciembre sale a circulación el de 500, que por el momento sería el de mayor denominación. ¿Cómo evitar que este escenario se repita? Sí, fíjate, todavía hay que decir dos cosas. Primero, que esta decisión va a hacer que quienes tienen cuartos, apartamentos, depósitos, contenedores llenos de billetes de 100 en Cúcuta para trasladarlos a Bogotá y revenderlos en Bogotá, bueno, ahora eso no tiene ningún valor. Esos volúmenes van a dejar de comercializarse por dólares. Eso va a hacer que, y escríbanlo, pueden anotar que en el día de hoy el marcador Dólar Today va a empezar a bajar, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer? Establecer los controles reales para que no siga transitando esa cantidad de papel moneda de Venezuela hacia Colombia en la denominación que sea. Ahora vendrán nuevas denominaciones e intentarán hacer lo mismo. Intentarán hacer lo mismo además porque van a querer recuperar lo que perdieron. Tengo que pasar a la participación de Twitter, pero es una salida, por lo menos en este momento, unificar el tipo de cambio. Sí, es necesario. Yo creo que es necesario unificar el tipo de cambio. Mantener el dólar 10 como un mecanismo de subsidio universal, hay que irlo sustituyendo por mecanismos de subsidios específicos, de subsidios focalizados a las familias que más lo necesitan. No tiene sentido seguir trayendo alimentos y medicinas a dólar 10, que luego entonces el comerciante lo vende como si lo estuviera comercializando. ¿Ha sido permisivo el gobierno nacional en este tema? Yo creo que tiene que tener más control. Yo creo que hay que establecer más control, no solo el gobierno, sino que yo creo que la denuncia de nuestro pueblo es necesaria. Es decir, yo creo que esto es un problema de todos y de todos, no es un problema solo del gobierno, es un problema de la oposición, es un problema del chavismo, es un problema de la sociedad en su conjunto, porque bueno, el problema de la economía nos toca a todos. Y yo creo que todos debemos ser corresponsables, y debemos denunciar y debemos enfrentar también esas mafias. Diputado, hay participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, se la presenta de inmediato mi compañero Gabriel López. Gabriel. Efectivamente, señor Valera, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Globovisión, en Primera Página. Vamos a iniciar el recorrido por los comentarios de la audiencia. El señor Luis Maestre le pregunta, ¿cómo explica usted que cuando el petróleo estaba por encima de $100, ya había inflación por encima de 2 dígitos en Venezuela? Ajá, vamos con la respuesta. Ok, correcto.
Fíjense ustedes, en principio yo decía, hay un proceso normal, natural en todo el planeta porque hay una crisis del modelo capitalista y hay un proceso de rendimientos decrecientes de lo que llaman los commodities, es decir, el oro, el petróleo, el hierro, el aluminio, el cobre en el mundo. Y eso ha generado un proceso inflacionario natural, es decir, tiene que haber inflación como la hay en Estados Unidos, como la hay en Grecia, como la hay en España, igual en Venezuela, nosotros no estamos ausentes de la economía global. Pero ¿por qué la inflación en el caso de Venezuela se ha disparado tanto en los últimos momentos? Ya no solo por el problema del diferencial cambiario, ya no solo por el valor de los commodities, sino que yo insisto en la tesis de que hay una decisión política de las transnacionales del petróleo, de otras economías, de otros gobiernos y de quienes, bueno, quieren acabar con este proceso de transformación y cambio, no por la vía democrática, electoral, sino que van buscando atajos y van buscando atajos creando condiciones. Es decir, crear condiciones adversas desde el punto de vista económico para nuestro pueblo, busca también generar procesos como estallido social, procesos violentos, inclusive legitimar golpes de Estado, ¿no? Detrás entonces de todo ese proceso inflacionario, hiperinflacionario que se le quiere imponer a la economía venezolana, hay una decisión política, hay una intención política de acabar con nuestra economía. Entonces, ojalá nosotros pudiéramos gobernar con los valores normales de la economía y tuviéramos una inflación normal como en cualquier parte del mundo que pudiéramos controlar y pudiéramos atender con subsidios focalizados, con subsidios directos, como se viene haciendo, de hecho, se viene haciendo en materia de vivienda, recreación, cultura, deporte, educación, porque al final nosotros hemos logrado mantener las misiones, al final en medio de la crisis no hemos dejado de pagar salario, al final en medio de la crisis no hemos dejado de aumentar los sueldos, al final en medio de la crisis no hemos dejado de mantener los subsidios en el área social. Yo creo que hay que, insisto, focalizarlos más e ir ¿cómo es que se llama? A mecanismos concretos en cuanto al tipo de subsidio para poder ir a un tipo único de cambio. Bien, es mucha la participación de la audiencia, señor Valera, así que tenemos que ir rápidamente revisando para poderle dar la mayor cabida posible a nuestros televidentes. El señor Eleazar SBA plantea un tema que se ha repetido mucho en la participación el día de hoy, tiene que ver con los pensionados. Dice, señor José Félix, explíqueme por favor, si cobré mi pensión para la compra de comida o combos, ¿cómo hago si ahora tengo que cambiarla? Porque muchos de ellos la cobran y la reciben en efectivo, en billetes de 100. Sí, bueno, en los últimos días la banca pública ha venido entregando el dinero en billetes de otro tipo de denominaciones, preparándose para esta decisión. Es decir, no es verdad que la banca pública venía entregando billetes de 100 fundamentalmente, ¿no? Eso en principio. Lo otro es que yo sí creo que la banca pública y privada tienen que privilegiar un mecanismo para nuestros pensionados y jubilados. No puede ser que la banca haga que nuestros pensionados y jubilados tengan que hacer varias veces la cola porque dan hasta un máximo de 10.000 bolívares y cuando el pensionado va a cobrar la pensión, entonces tiene que hacer un día para sacar 10, otro día para volver a sacar 10, otro día para sacar 10. Yo creo que hay que privilegiar a nuestros pensionados y jubilados. Y lo mismo cuando nuestros pensionados y jubilados que tienen billetes de 100 vayan ahorita a llevarlos a la banca pública, la banca tiene que privilegiar unas taquillas especiales, un mecanismo de cola aparte, para que nuestros pensionados y jubilados no sufran las consecuencias de esta situación. Seguimos revisando más comentarios de la audiencia y vamos a finalizar con dos que son más o menos del mismo tenor. Antonio González le pregunta lo siguiente, el CIMADI pasó de 50 bolívares a 670 bolívares en 2 años. Esa es la inflación inducida. Y el señor Eliezer Mota le plantea lo siguiente, hablan de dólar today y el dólar CIMADI ya cuesta más de 600 bolívares. Si ese no es el valor, ¿por qué lo subieron a ese precio? Claro que hay una diferencia entre 600 bolívares y 4.000 bolívares. Es decir, yo hablaba de una inflación real y una inflación inducida. La inflación real te puede poner el dólar CIMADI o un tipo de cambio unificado, inclusive hasta en 1.000. Pero la inflación inducida te lo pone en 4.000, 5.000 y tienen la aspiración de llevarlo a 7.000, inclusive hay quienes han amenazado desde los dólar today en llevarlo a 10.000. Eso es una inflación inducida, es decir, la diferencia entre 600 y 4.000 es muy alta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al diputado José Félix Valera, presidente del Consejo Legislativo del Estado Vargas, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, por acompañarnos acá en Primera Página.